Aleluya. Vaya conmigo al Salmos 34, a la altura del verso 4 y hasta el 7. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Qué bueno es Dios. Usted pudiera decirle a alguien: Dios ha sido bueno. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué bueno es Dios. Padre, gracias por tu palabra. Somos bendecidos a través de ella. Somos bendecidos a través de ella. Gracias por todo lo que tú programaste hacer en este día, sobre esta casa, sobre nuestras vidas. Y el mensaje que quiero predicar es con el tema la paz de Dios. Yo sé que es un tema que a diario podemos reflexionar o escuchamos acerca de la paz de Dios, y de verdad que es una rama muy amplia en la que podemos cortar de manera profunda, de manera llana. Y la paz de Dios es algo que debemos experimentar como creyentes. Una vez que le hemos conocido, lo próximo es experimentar esa paz que es sobrenatural y que trasciende a todo conocimiento. Amén. Y quiero dar unos tópicos antes de entrar al mensaje, porque de quien quiero hablar es de un hombre llamado David, a quien usted y yo hemos escuchado, hemos sido ministrados por alguna de la obra de Dios sobre él. Y es interesante conocer que dentro del ministerio, dentro del llamado de David, existieron algunos procesos. Y lo primero es que Dios vio a David. Diga conmigo: Dios vio a David. Luego de verlo, lo llama. Luego de llamarlo, lo unge. Y luego de ungirlo, lo posiciona. Y en esto podemos encontrar el gran propósito de Dios con David. Yo creo que la mirada de Dios sobre alguien no es una mirada simple. Es una mirada con propósito y con objetivo. Por eso es que cuando Dios te mira, ciertamente no te mira porque salió a mirarte, sino porque tiene propósito grande contigo. Tú estás aquí porque Dios te miró. Después que Dios te miró, el plan es ungirte, llamarte y posicionarte en un estado de salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y me agrada que en todo ese proceso de David experimentó varios contextos de su vida. Contextos de persecución, contextos de incertidumbre, de duda muchas veces, pero en todos esos contextos Dios estuvo ahí respaldándolo. Lo primero que vemos es que cuando Dios te llama, Él está dispuesto, está presto a respaldarte, porque si te llamó, lo que va a garantizar la victoria en todo el proceso es su compañía. Por eso debemos procurar que Dios esté con nosotros en medio del propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es interesante conocer que principalmente el contexto en el que se encontraba David al hablar de este salmo es un contexto donde había salido corriendo por la administración gubernamental de Saúl y por la persecución que precisamente David era objetivo principal por el cual procuraban darle muerte, precisamente por el propósito que Dios había puesto en él. Fíjese que Dios lo llamó y a causa del llamado de Dios eso provocó persecuciones en su contra. Lo primero que tenemos que entender es que cuando Dios te llama, ese llamado va a provocar reacciones positivas y reacciones negativas. El llamado de Dios te va a dar amigos y te va a dar enemigos. Los amigos son amigos espirituales y los enemigos también pueden ser enemigos espirituales. Lo que quiero decirte es que el llamado de Dios va a alterar tu vida.
¿Cuántos dicen amén? El llamado de Dios no te va a dejar caminando como un hombre o una mujer común. Posiblemente tú comiences a experimentar cosas que en tu vida no soñaste, que en tu vida no imaginaste. Y eso es resultado de que hay un llamado de Dios en ti que va a reclamar una posición para Dios llevarte donde ha querido llevarte. Lo segundo es que cuando Dios te llama, tú nunca te vas a quedar en el mismo lugar siempre y cuando correspondas al llamado de Dios. Y en medio de ese caminar es donde vas a enfrentar diferentes circunstancias que van a rodearte, y podemos llamarle a eso el contexto del llamado que Dios ha puesto sobre ti. Yo no sé cuál es el contexto que te rodea, pero sí he identificado a través de la Biblia que el contexto que nos rodea representa mucho, una gran parte en nuestro llamado. Muchas veces tenemos que analizar lo que nos rodea para identificar hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y cuál es la dirección correcta que debemos tomar. Si no observamos nuestro entorno, posiblemente no podamos salir de ese lugar o del sitio donde estemos. Tenemos que conocer qué se mueve a nuestro alrededor. Tenemos que conocer cuál es el lenguaje. Tenemos que conocer cuál es la circunstancia que nos rodea para poder invocar a Dios y saber que tenemos una dirección precisa y clara por la cual hemos sido llamados. Yo te invito en esta mañana porque sé que tú has sido llamado. Levanta la mano el que ha sido llamado. Yo sé que tú has sido llamado y a lo mejor estás luchando por salir y por obedecerle a Dios, por cumplir con esa asignación. Observa tu contexto. Observa cuál es tu mayor guerra. Observa cuál es tu mayor dificultad. Observa cuál es tu persecución. Yo te aseguro que el Dios que te llamó en medio de esa circunstancia, en medio de ese contexto, te va a dar la victoria porque fue Él que te llamó. David nos enseña que cuando alguien es llamado de Dios, también está llamado a perseverar. Porque cuando alguien es llamado, obviamente, y corresponde a ese llamado, sus fuerzas se desgastan. Pero es ahí donde comienza el poder de Dios. Hay un texto que dice: no consiste en mis fuerzas, más bien con tu poder. Las fuerzas pueden ser mías, pero el poder es de quien me llamó. Lo natural opera con fuerza terrenal, pero lo espiritual opera con el poder de Dios. Con mi fuerza física yo no puedo vencer una guerra espiritual. Yo no puedo destruir una guerra espiritual. Más bien puedo destruir y vencer una guerra espiritual con el poder de Dios que trasciende y ve más allá de las cosas. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que nuestra lucha no es con carne, ¿qué dice? Ni sangre, sino con huestes, principados que gobiernan en las regiones celestes. Pero tenemos una armadura que vino a través de Cristo sobre nosotros. Esto significa que tu lucha no es una lucha que es directamente tuya. Si es por causa del llamado que tú recibiste, la lucha tuya es de Cristo. Y Él te dará la victoria tal cual se la dio a David. Lo siguiente que nos enseña esto es que todo hombre, toda mujer que ha sido llamado está programado para ser vencedor a través de Cristo. Conocemos grandes hombres, grandes mujeres en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vimos hombres con los cuales Dios abrió el mar rojo. Vimos hombres que oraron para que no lloviera. No llovió, volvieron a orar. En el caso de Elías, y llovió. Vimos hombres que hablaban y lo natural le obedecía. Vimos hombres que hicieron grandes cosas, que fueron transportados de un lugar a otro, todo por causa de Dios. Pero si hay algo que llama mi atención es que Dios, cuando observa a alguien, observa un lugar, y en ese lugar observa una multitud. Y lo que podemos entender es que el propósito de Dios cuando te mira es mirar generaciones a través de ti. Dios no te mira simplemente como uno, te mira porque quiere a través de ti hacer grandes cosas y mirar otras personas a través de ti.
Cuando Dios miró a David, no simplemente miró a David, sino que miró a todo Israel. Dios dijo: Israel necesita un rey que tenga su corazón conforme al mío, un corazón perdonador, un corazón que conozca la restauración, un corazón que esté dispuesto a agradarme a pesar de todo. Lo que quiero decirte con esto es que cuando Dios te mira porque tiene propósito grande contigo. Y usted dirá: pero a todos Dios no mira. Vamos a entender un poco más adelante a qué tipo de mirada me refiero cuando hablo de esto. El texto inicia diciendo algo bien interesante: busqué a Jehová y él me oyó. En nuestro lenguaje, en nuestro precioso español, la palabra buscar puede tener como significado indagar sobre algo o indagar a algo que entendemos que necesitamos. Lo primero es que si yo no necesito algo, ¿qué hago buscándolo? Si yo entiendo que algo no es útil para mi vida, yo no voy a perder el tiempo buscándolo. Lo primero que nos revela la principal palabra de este texto es que la palabra búsqueda refleja la necesidad de algo en nuestras vidas. David conocía a Dios. ¿Cuántos saben eso? David tenía una relación muy estrecha con Dios, pero a pesar de eso, en el verso 4 David dice: busqué a Jehová, hablando de todo el contexto que le rodeaba en su vida. Pero me llama la atención el contexto que nos arroja acá la palabra buscar en el término hebreo. Es darás, tiene dos significados: es acudir o adorar. De manera que lo que David está diciendo es: en medio de mi persecución, en medio del sistema que trataba de terminar con mi vida, yo hice dos cosas: acudí a Dios y busqué a Dios. Es la primera interrogante. Todos tenemos una guerra, todos tenemos un monstruo con el que luchamos. Alguien dice amén conmigo. Todos tenemos una debilidad que quiere destruirnos y quiere impedir que logremos nuestras metas, tanto acá en la tierra y espirituales también. Tenemos oposiciones. Lo primero que identifica David es que en medio de toda circunstancia, como él conocía a Dios, sabía lo que tenía que hacer y sabía cómo tenía que acudir a Dios. Lo que quiero decirte en esta mañana es que si David nos revela que buscó a Dios en medio de su circunstancia, David era un hombre semejante a nosotros, de carne y hueso, como lo era Elías también. Tenía pasiones como las nuestras, tenía debilidades, pero el hombre tenía algo que lo diferenciaba de muchos de nosotros en cuanto a intimidad. Era la relación que tenía con Dios. Lo que quiero decirte es que en medio de tu situación hay algo que puede librarte, hay algo que puede levantarte, y se llama la relación con Dios. Se llama la relación con Dios. El Dios que te llamó no te va a dejar solo, no te va a abandonar. Si Dios no hubiese llamado a David, Saúl lo destruye, Abimelech lo destruye, Goliat lo destruye. Alguien dice gloria a Dios conmigo. Pero como Dios lo llamó, Abimelech no pudo destruirlo, Goliat no pudo destruirlo, Saúl no pudo destruirlo. Que te hace entender a ti que la situación que estás pasando te va a destruir. Que te hace entender a ti que la enfermedad, que el diagnóstico, que la crisis te va a destruir. Si el Dios que llamó a David te llamó a ti, dentro de la gloria de Dios acá, que te hace entender que tú no vas a llegar donde Dios dijo, que te hace entender que no lo vas a lograr. Si te conectas como se conectó David, tu postrer estado será estado de gloria. Ojo con esto: no te garantiza que no tengas guerra o que no tengas dificultades, pero sí te garantiza que en todas ellas Dios obrará, Dios peleará por ti, Dios te levantará. Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios. David dijo: yo creo que le voy a deber por lo menos el 60% del mensaje. David dijo: busqué a Jehová. En otras palabras, acudí a él
adoré. Lo primero es que es difícil cuando no tenemos ese conocimiento espiritual adorar en momentos de crisis o en momentos de dificultad. Ciertamente el que conoce a Dios sabe que Dios, aunque es un ser emocional, no se deja dominar por emociones. Cuando digo que Dios es un ser emocional es porque siente, nos ama, y el amor es una emoción. Me agrada que David dice: adoré a Dios en medio de todo lo que me estaba pasando. Yo sabía lo que tenía que hacer, porque adorar a Dios refleja confianza, y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. De manera que yo te imploro, te exhorto que en medio de tu situación tú levantes tus manos. Cuando tú levantas tus manos, le estás diciendo al cielo: yo confío en ti. Aunque no vea nada, aunque las puertas estén cerradas, yo confío en ti. El cielo te va a responder. Y si no te responde, Él sigue siendo Dios. Porque no consiste en yo recibir lo que quiero, consiste en yo recibir lo que Dios quiere entregarme. Porque yo he aprendido algo, y es que muchas veces nos confundimos con el positivismo y creemos que es fe. Podemos orar por alguien y decir: yo creo que tú te sanas, pero sin embargo Dios no me ha dicho que lo va a sanar. Eso puede ser positivismo, pero la fe es lo que nunca va a alterar la voluntad de Dios, porque la fe, como dijo el apóstol Pablo, es revelada a través del Espíritu. Yo creo lo que Dios ha revelado. Yo creo en lo que Dios ha dicho. Yo creo en lo que Dios ha manifestado. Y esa misma fe me va a ayudar a caminar en victoria. En medio del camino, en medio de la angustia, mi fe conectada al cielo me va a revelar que yo no estoy llamado a ser derrotado, más bien a creer y que Dios obra a mi favor. Lo segundo que dice la parte B del texto es: me libró de todos mis temores. David revela que estaba rodeado de temores. No detalla una lista de las cosas a las que temía, pero podemos encontrar fácilmente que temía a Saúl, temía por su familia, porque la amenaza que él recibía de muerte podía tocar su familia. Temía por la injusticia que se estaba cometiendo. Todos esos temores lo rodeaban, pero el texto dice: y él me oyó. Acudí a Dios, lo adoré y Él me oyó. Esto es bien interesante. Quiero que preste mucha atención acá. Y Él me oyó. La palabra oír no es simplemente escuchar el tono de algo, interpretar un sonido o un ruido. Para nosotros pudiera ser eso. Usted me está oyendo, me está escuchando. Pero el contexto que nos arroja el término hebreo acá es aná, significa prestar atención. Diga conmigo: prestar atención. Prestar atención. Fíjese esto: la connotación de prestar atención del mismo hebreo significa sentarse con alguien. Lo que David dice es: cuando yo adoré a Dios, Él se sentó conmigo. Gloria a Dios. Él me oyó. Pero no es simplemente que me oyó, me prestó atención y se sentó conmigo. ¿Por qué Dios hace eso con David? Porque David lo buscaba con confianza, con seguridad, y Dios no lo iba a ignorar. Yo creo que Dios oye cuando tú y yo clamamos de corazón. Él no va a despreciar nuestro clamor. De manera que cuando Dios se sentó con David, se sentó para consumar el propósito de su liberación. Cuando Dios se sienta contigo, te está diciendo que algo va a hacer a tu favor.
Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha sentido como que Dios se reúne con usted. Y usted ha dicho, wow, Dios está aquí. Él está con nosotros, Él habita en nosotros. Pero llamamos a esto una manifestación más poderosa, una visibilidad de lo que nosotros tenemos, que es su Espíritu Santo. Una cercanía, como esa estrechez, ese amor, esa ternura de que usted dice, Dios está aquí. La gente que se encierra a orar sabe cuando Dios entra a la habitación, sabe cuando Dios se manifiesta, que te pone la mano en el hombro y te dice, ten paz. Ten paz, porque la persecución no te va a destruir. Fue lo que Dios le dijo a David. Se sentó con él y lo libró de todos sus temores. Yo me imagino, pastor, que Dios le estaba diciendo a David, no temas, porque si te libré desde el principio, te llamé, te escogí, te ungí, te voy a posicionar. David todavía no había llegado al reinado que Dios le había prometido, de manera que en ese momento David no podía morir. Tenemos que entender que si Dios te llamó para llegar al sábado, el viernes tú puedes tener la mayor guerra de tu vida, pero el viernes no podrá destruirte, porque Dios te llamó para que llegues al sábado. El llamado de David no era para terminar ahí donde estaba. Yo siento la gloria de mi Padre aquí. El llamado de David no estaba limitado a morir delante de Abimelech. No estaba limitado a morir en esa condición. No. El llamado de David estaba para ser rey de Israel. Pregúntale a alguien, ¿para qué Dios te llamó? ¿Qué es lo que todavía no has logrado en el Señor? Aleluya. ¿Qué es lo que te falta por lograr? Yo voy a decir algo ahora. Mi alma adora a Dios. Salúdalo, dile, yo prohíbo que tú te mueras sin que veas el cumplimiento de Dios en tu vida. Es un acto de fe. El poder lo tiene Cristo. El poder la tiene la unción. El poder lo tiene Dios. De manera que se va a cancelar todo lo que es obstáculo a que tú crezcas. La guerra va a seguir, pero la victoria estará de parte de Dios sobre ti. Yo creo que sobre tu familia algo sobrenatural pronto Dios hará. Si tú eres de la generación que cree en el movimiento de Dios a tu favor, hay días donde su gloria se manifestará. Hay días donde las puertas cerradas se van a abrir a causa de un hombre, de una mujer que diga, me voy a acercar, lo voy a conocer. Yo sé, yo tengo fe que mi hijo no va a perecer en la calle. Yo tengo fe en que mi matrimonio se va a restaurar. Dios se va a sentar contigo tal y como se sentó con David. Y le digo, ten paz, porque yo soy tu Dios que te llamó. Yo soy tu Dios que te sostiene. Yo soy tu Dios que te levanta para que tu pie no tropiece en piedra. El Espíritu de Dios está aquí. Y a alguien Dios le dice, levántate. No es hora de detenerte. No es hora de morir. No es hora de limitarte. El poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, Jesús está caminando aquí. Está sanando tus heridas. Está levantando tu sistema. Está tocando la circulación tuya. Está tocando tus huesos. Porque tu propósito continúa. Diga conmigo, Dios oye. Si hay alguien, voy a parafrasear, a quien Dios no oye es a quien no clama. La mayor guerra que tenemos no es la enfermedad, no es la crisis, no es la persecución, nada que ver. La mayor guerra que tenemos es porque hay una generación carente de búsqueda. Hay una generación que no puede durar 5 minutos de clamor, que no puede durar 10 minutos orando. Tiene tiempo para todo menos para Dios. Tiene tiempo para todo menos para leer la palabra. ¿Cómo crees tú que vas a recibir alimento
para que Dios cumpla el propósito contigo. Dios tiene el propósito contigo. Y el propósito se puede ver en cierto aspecto de la Biblia como promesa. La promesa es diferente a lo profético. Lo profético se cumple aunque tú no lo creas, por cuanto es boca de Dios. Pero la profecía tiene condiciones donde Dios te dice: te voy a entregar esto y esto, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Bendecimos el nombre del Señor. De manera que tu mayor guerra no es lo que estás enfrentando. Es que cuando te pones a orar vienen 20,000 pensamientos a tu cabeza y no logras conectarte. No logras tener ese momento de comunión con Dios. Hay tiempo para el trabajo, tiempo para todo. Pero cuando decidimos ponernos de rodillas, nos dormimos, nos cansamos y pasamos una sequía espiritual. Tenemos que romper con eso. Estamos llamados a comunicarnos con Dios. Y el culto racional del que habló el apóstol Pablo no puede permanecer ferviente cuando en nuestro momento a sola que podemos dedicarlo a Dios, lo dedicamos a otras cosas. David, su mayor ocupación era Dios. Por eso Dios le respondía cuando lo necesitaba. En toda la temporada de David, cuando estaba fervientemente agradando a Dios, no hubo una de sus peticiones que no fueron contestadas. Porque David vivió varias etapas de su ministerio, aún siendo rey. Usted conoce la crisis que pasó por la desobediencia, por el pecado. Y aún así, cuando, voy a hacer un paréntesis acá, y aún así cuando Natán fue donde él le hizo la parábola, David dijo: el tal hombre es digno de muerte. Y él le dijo: ese hombre eres tú. David dijo: he pecado. Y Natán le dijo: pero Dios también ya te ha perdonado. Porque un pecado tampoco impide eternamente que Dios se glorifique. Si cometiste un error, levántate, porque Dios es fiel y abogado tenemos que nos defiende. Esto no es luz para pecar porque tenemos un abogado que nos defiende. No es un permiso. Es que tenemos que conocer el grado de misericordia de Dios, que por un error no va a destruir tu vida. Más bien, si reconoces, Él te levanta y te reposiciona. Así es Dios. Todos los hombres bíblicos cometieron errores, y lo que me agrada es que de ninguno Dios lo escondió. Lo plasmó en la Biblia, porque para Dios el levantar es más grande que la caída. Yo le voy a repetir esto: para Dios el levantar es más grande que la caída. Si caíste, tu levantar será más grande en Dios. Dios no tiene límites. Lo segundo que dice es: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta parte a mí me encanta. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Para conectar esto, tengo que volver un poquito atrás para que vaya conmigo. Cuando David dice: me libró de todos mis temores, hay un término acá que hace énfasis en el contexto hebreo. Dice que cuando Dios lo libró, la palabra que se expresa acá es una palabra que es natsal, es arrebatar. David está diciendo: es que los temores que me rodeaban no me querían soltar. Dios tuvo que interferir, arrebatarme de en medio de ellos y hacerme entender cuál era mi lugar en Él. Hay situaciones que no quieren soltarte, que no quieren dejarte. Situaciones de pecado, situaciones de conducta, son asedios, son tus enemigos más cercanos, tus enemigos espirituales que viven contigo,
que actúan contigo, que se mueven contigo. Son enemigos que producen temor en ti en cuanto al llamado, que no te quieren soltar, que requieren de una reunión con Dios para que Dios te arrebate del medio de ellos. Toca a alguien y dile: ¿ves por qué es importante la reunión con Dios? Porque las cosas que tú no puedes librar con tus fuerzas, en la presencia del Señor podrás lograrlo, porque Dios te va a arrebatar de lo que físicamente no te puede soltar. Alguien dice gloria a Dios conmigo. Entonces David dice: Él me arrebató de esos temores. Me dijo que yo era llamado y que yo lo iba a lograr. Imagínense que David, cuando entró con miedo, y cuando salió, se le puede atribuir un salmo que se parece mucho a los salmos de David. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero David no podía decir eso antes de reunirse con Dios. Mas después que salió de la habitación de la reunión, salió como un gigante poderoso. Es como que tú tienes un problema ahí fuera que te está atormentando. Tú dices: espérame un momento, voy a entrar a la casa de mi padre, voy a entrar en comunión con él, voy a hablar con él, y tu padre te dé la respuesta, te revista de su autoridad, y tú salgas y le digas al problema: pueden venir 1000. Usted me está entendiendo. Pero yo no soy el mismo hombre, yo no soy la misma mujer. No, yo no soy igual, porque nadie que se reúna con Dios sigue siendo el mismo hombre. Nadie que se reúna con Dios sigue siendo la misma mujer. Yo creo en la transformación a través del poder del Espíritu, y que lo que te vencía antes sin Él, con Él no podrá tocarte. David dice y lo relaciona: los que miraron a Él fueron alumbrados. David echa un viaje al pasado, y hay una versión que lo conecta con una parte futurista también. Hay una versión que dice: los que miraron y los que mirarán. Lo generaliza un poco más, pero David dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Me parece que David observa la tradición y la obra de Dios con esos hombres: Abraham, Moisés y esos antecesores que habían pasado y habían visto la gloria de Dios. David dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Ninguno de ellos quedó en vergüenza. Yo voy a mirar. Tenemos una gran referencia. Dios le dio la victoria a esos hombres. Vamos a hacer lo que ellos hicieron, para que también nos dé la victoria a nosotros. Hay una canción que a mí me agrada, muy antigua, que habla entre una conversación de un hombre y Dios. Y el hombre le dice: ¿dónde está el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír, que se manifestaba en el pueblo, que hacía milagros y que lo libertaba? ¿Dónde está ese Dios? Y Dios le da la respuesta y le dice: yo te hablaré ahora y tú me responderás a mí. Es un texto también en Job. Y él le dice: ¿dónde están los Elías de Dios, que dejaron todo por seguirme a mí? ¿Dónde están aquellos jóvenes que prefirieron ser quemados antes que negarme? Lo normal es, se lo voy a decir así, que negamos a Dios con lo más mínimo, porque nos falta valor. Y el problema no está en que le neguemos, es en que persistamos negándolo, con la misma conducta todos los días de la semana. Nos hacemos residentes, y eso es muy peligroso. Entonces, cuando el cantautor le dice: ¿dónde está el Dios de Elías? A Dios le responde: el Dios de Elías está aquí, pero ¿dónde está el Elías de Dios? Que
que se entregaba por completo, que se sacrificó, perdió su vida, vamos a decirlo como lo dice el texto, para ganarle de Cristo. Perdió sus placeres, las cosas que eran de agrado a Él, las tomó por basura a fin de agradar a Cristo, porque el mayor deleite es Cristo y el mayor deleite es en el orden de Cristo. Yo creo eso. No hay nadie más feliz que el que tiene a Cristo. Si alguien le dice lo contrario, está plenamente equivocado. El hombre más feliz, la mujer más feliz es la que tiene a Cristo. Con pruebas sí, con dificultades sí, pero tenemos un camino trazado. Estamos aquí hoy, pero mañana sabemos para dónde vamos. Nuestra vida es Cristo. Pablo lo dijo de una forma más bonita: para mí morir es Cristo y vivir me es ganancia. Pablo dijo: de ninguna forma pierdo. Vivo para Cristo, muero para Cristo y siempre viviré. Usted puede decir amén. Entonces David dice: los que miraron a él fueron alumbrados, porque Dios lo había arrebatado de algunos temores que habían enfrentado por situaciones que también le rodeaban. Pero me agrada esta parte cuando David dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Está diciendo que hay un nivel de luz que erradica toda vergüenza. ¿Hay algo que ha querido avergonzarte alguna vez? Y todavía hay síntomas de cosas que quieren avergonzarte. Hay un nivel de luz, escuche esto, que erradica toda vergüenza. ¿Cuál es ese nivel de luz? El nivel que se recibe a través de la mirada en Cristo. Fíjese lo interesante que es esto. Los que miraron a él fueron avergonzados. La palabra que se usa acá para determinar el verbo hebreo que se encuentra acá como mirar es nabad, es examinar o contemplar. Diga conmigo: examinar o contemplar. La palabra contemplar tiene como significado ocuparse con intensidad en pensar en Dios y considerar sus atributos divinos. Repito, hay un nivel de luz que erradica toda vergüenza. Y no es el nivel en el que tú miras de forma intermitente, no. Es el nivel donde tú miras y te quedas a contemplar los atributos de Dios. Esto nos enseña que lo que nos cambia no es lo que oímos, es lo que recibimos de lo que oímos. Gloria a Dios. Se lo voy a repetir. Vamos, poderoso. Lo que nos cambia no es lo que oímos. Yo estoy predicándole porque Dios me lo permite, pero posiblemente si usted no recibe de lo que Dios está haciendo, mis palabras no lo van a cambiar. Pero si usted se conecta y recibe de lo que el Espíritu de Dios ha estado manifestando en todo el servicio, usted va a salir diferente. Gloria a Dios. De manera que David dice: los que contemplan a Dios, los que se detienen a examinar sus atributos divinos, jamás serán avergonzados. Y yo creo que cuando nos detenemos a ver la manifestación de Dios y a ver lo que Dios es capaz de hacer, la vergüenza sale de nosotros. Gloria a Dios. Los que miraron a él fueron alumbrados. Automáticamente generaliza en dos grupos. Si dice los que miraron, está diciendo que hay un grupo que tampoco ha mirado. Automáticamente quienes son libres de la vergüenza son los que miran a Dios. Yo quiero que tú hagas una declaración conmigo. Diga: no hay vergüenza para mi familia, porque estoy contemplando a Dios. Contemplar a Dios te da luz para saber actuar, te da luz para saber caminar, te
te da luz para saber manejarte en cualquier circunstancia. Y si la luz de Cristo camina contigo, hello, tú andarás como de día. Vas a ver todas las cosas. Vas a saber qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. De manera que la vergüenza no puede arropar a alguien que tenga la mente de Cristo. La vergüenza no puede destruir a alguien que piense como Cristo, que camine como Cristo, que hable como Cristo, que actúe como Cristo. Mas sin embargo, quien no mira a Cristo, quien no lo contempla, va a quedar en vergüenza. Va a quedar en vergüenza. Gracias, Señor. Lo siguiente que dice el texto es, voy a hacerlo un poco rápido acá. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Este pobre clamó y le oyó Jehová. La palabra pobre, estoy siendo un poco tecnicista porque quiero centrarme bien con usted. Es un contexto hebreo que es ani, significa dolor moral o físico. No está hablando de una pobreza económica, aunque pudiera ser, porque David clamó por provisión, pero lo que nos arroja el significado de la palabra es que David estaba adolorido físicamente. Esto nos da a entender que había caminado mucho, había corrido mucho, y obviamente su cuerpo podía sentirse un poco agotado, pero tenía dolor moral por la injusticia que se estaba cometiendo. Él sabía que no era digno de muerte, que no había cometido ninguna infracción, no había hecho algo como para que el rey persiguiera su vida para matarlo. Todo eso generaba en él un dolor moral. Ahora bien, lo que David está diciendo es que cuando él clamó, Dios no solamente lo libró de su dolor moral, sino que renovó sus fuerzas. Usted tiene que agarrar esto. Vamos. No solamente lo libró de la situación que provocaba sentimiento oscuro en él y de duda, sino que renovó todo su ser, alma, cuerpo y espíritu. Vamos. Dios lo tomó y le renovó las fuerzas. Porque el Dios que te ve internamente también te protege exteriormente. Gloria a Dios. Usted sabe por qué yo estoy aquí, porque Dios me renovó. Para lo natural yo no podía hablar aquí, no podía estar aquí, pero puedo durar 5 horas predicando porque estoy como nuevo. Dios me tocó, Dios me transformó, Dios me renovó y estoy aquí, y de aquí voy a la inauguración del templo donde me congrego, porque Dios se derramó y tuvimos que movernos a un templo más grande. Alguien dice gloria a Dios conmigo. Cuando alguien se reúne con Dios, Dios lo renueva, Dios lo restaura. Escucha esto, y la restauración de Dios no es solamente contigo, sino que eso va a tocar también a tu familia, también va a tocar tus finanzas, también va a tocar tus negocios. Alguien tiene que creerlo. También va a tocar todo lo que está relacionado dentro del propósito de Dios. Dios va a bendecir todo lo que es herramienta para su propósito contigo. Agarra esta palabra. Dios va a bendecir. Siento el Espíritu de Dios acá hablarle a alguien. No tengas miedo. Dios va a bendecir todo lo que está en ti, que sea herramienta para Él cumplir su propósito. Si tus finanzas están enfocadas en el propósito de Dios, tus finanzas serán aumentadas. Si tú como cuerpo estás inclinado a servir a Cristo, tu cuerpo será bendito, será prosperado con salud, será prosperado con renuevo, porque todo lo que es propósito de Dios, Dios lo va a guardar para cumplir. Toda la vida de David era el propósito de la posición de ser rey. Por eso Dios tenía el compromiso de guardarlo. Y así
clamó y lo oyó Jehová. La palabra clamar acá no es simplemente Jehová, aquí estoy, heme aquí, te necesito. La palabra clamor refleja la necesidad de alguien que sabe que no tiene otro socorro. No es una simple oración como lo que normalmente hacemos porque no tenemos tiempo. Voy al trabajo, Padre, estoy aquí, se me hizo tarde. Como que si Dios fuera un turista. Lo siguiente que identifica esta palabra es un verbo llamado cara. Tiene que ver con llamar por nombre. Cuando David dice que clamó, está diciendo yo lo llamé por su nombre. Usted dirá, pero ¿cuál es el nombre? Los hebreos conocían a Dios o lo denotaban con diferentes nombres. Jehová Rafa, Jireh, Sabaoth, Nisi. ¿Cuál otro más? Siquenú, Shalom, Elohim, Elolán, todos esos nombres. Y para cada situación ellos llamaban a Dios por el nombre que relacionaba esa situación. Si estaban en crisis, llamaban inmediatamente Jehová Jireh, que creo que es lo que usted y yo más llamamos. Sí, todo el mundo quiere Jehová Jireh. Ay, Dios. Y si usted sabía que Jehová Jireh no es solamente suplirle económicamente, tiene que ver con suplir salud. Aunque Jehová Rafael que da la sanidad, suplir refugio. David dijo Jehová Jireh suple un refugio, y Dios le dijo, mira la cueva de Adulam. Es que es mucho más amplio y tendría que darle 3 horas de mensaje para explicarle. Pero me llama la atención que David dice, yo lo llamé por su nombre. No hay un nombre en la tierra que llame a Dios por su nombre, conectado a la necesidad y que Dios no le responda. Y le voy a decir algo, Dios tiene 3 respuestas: sí, no y todavía no es el tiempo. Lo que es más de ahí es problemático. Dios te dice no, sí o no es el tiempo. No es el tiempo, es un sí que requiere preparación para entregarte. Así es Dios. Y la Biblia dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De manera que si la misma Biblia lo ordena, así es Dios. Dios es incluso más que lo que dice la Biblia, pero nunca contradice la Biblia, porque la Biblia es su palabra, y su palabra es que materializa a Dios. Por eso la Biblia dice que en Ezequiel, que Dios le habló al pueblo y dijo, yo Jehová que hablo estaré presente, y por esta causa mi pueblo sabrá que yo soy Dios, porque yo Jehová que hablo me manifestaré. De manera que tenemos confirmaciones de que Dios habla, de que Dios nos habla cuándo y dónde. Dios es claro, cuando Dios habla no deja dudas. Poderoso. Yo voy a hacer un paréntesis aquí porque usted se puso muy serio. Por eso solamente. Porque si cuando Dios habla para no quedar duda en nosotros, a veces Dios dice algo o no dice y entendemos que, y preguntamos, ¿sería Dios o no sería Dios? Tenemos algo como regalo que se llama discernimiento. Y cuando estamos relacionados con Dios, sabemos hasta cómo Dios huele. Se lo voy a poner más simple. Cuando estamos relacionados con Dios, nuestro lenguaje cambia. Actuamos con seguridad.
sabemos directamente cuando Dios nos habla. Pero el problema es que como carecemos de esa relación con Dios, cualquier cosa nos confunde. La gente más confundida es la gente que menos ora. Tengo que decírselo, mi amado. La gente que comete más errores es la gente que menos ora, porque tiene menos dirección. Y el que no tiene dirección es el que no sabe para dónde va y elige cualquier camino, el que le parezca más factible. Pero hay caminos que al hombre, pero su final es de muerte. Por eso es que cuando somos alumbrados, vamos a caminar como de día. Vamos a ver todo lo que Dios quiere mostrarnos. Este pobre clamó. Cuando clamó, David recibió algo llamado paz. Diga conmigo, paz. La paz para nosotros puede ser estar libre de guerras, estar libre de persecuciones, estar libre de obstáculos. Para los hebreos, la palabra paz tiene otro significado. Cuando Jesús entró al aposento donde estaban los discípulos reunidos, Él le dio un saludo, le dijo, Shalom. ¿Usted ha leído eso? Eso significa paz. Pero la palabra paz tiene una raíz que es Shalom. Representa 3 niveles de seguridad: seguridad en cuerpo, posición y estado. De manera que cuando recibimos esta paz, todo nuestro ser es transformado. Lo que está diciendo es que cuando David se reunió con Dios en medio de sus guerras, rodeado de sus perseguidores, él tenía paz. ¿Cuál es esa paz? La que sobrepasa todo. ¿Cómo es posible que todo se está acabando a mi alrededor y yo tengo amenaza y tengo paz? A ver si usted me ayuda. Hubo un rey que recibió una carta de amenaza. Él la tomó. ¿Y usted sabe dónde la leyó? En el altar. Abrió la carta, le digo, mira Jehová, esta carta te la mandaron a ti. Porque tú me pusiste como rey. Yo no soy dueño de Israel, eres tú, tú me elegiste. Esta amenaza es para ti, resuelve tú tu problema. Y la leyó. Mira, el rey dice que me va a exterminar, que va a volver el pueblo esclavo. ¿Tú vas a permitir que le hagan eso a tu pueblo? Fíjese el nivel de confianza de alguien que sabe que Dios lo posicionó. Entonces esa paz te da una seguridad en la cual tú determinas que todo lo que tú enfrentes se lo vas a llevar a Dios. Mira, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Pero tú no vas afligido ni angustiado. Tú vas esperando una respuesta. Y entiendes que si Dios hace algo, bien. Si no lo hace, bien. Porque a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito. Tenía David propósito. Lo guardó Dios. Lo protegió. Lo libró de enfermedades. Lo libró en el monte. Cuando corría lo libró de Saúl. Tenía propósito. Dígalo de nuevo, ¿sí o no? Tenía propósito. ¿Tiene propósito Dios contigo? Te llamó con propósito. También te librará. También te guardará. Yo quiero orar. Ponte de pie un minuto conmigo, por favor.